En un Egipto antiguo, donde la abundancia y la desesperación se entrelazan, surge una historia de liberación y fe que desafía el paso del tiempo. En los albores de una era, un hombre cambiará el destino de su pueblo. Esta es la historia de Moisés, un relato de supervivencia, esperanza y milagros. Pero todo comienza mucho antes, con un acto de sabiduría y misericordia que marcó el inicio de un cambio. Acompáñanos en este viaje épico a través de desiertos de desafíos y mares de milagros. Bienvenidos a la historia bíblica de Moisés completa. En un tiempo de gran hambre, el pueblo egipcio se encontraba en desesperación. Habían vendido todo a la corona, su ganado, sus tierras y finalmente su libertad. Pero José, con su sabiduría divina, trazó un camino hacia la redención. Como arrendatarios del rey, los egipcios encontraron una nueva esperanza, pagando 1/5 de sus cosechas como tributo. Entre ellos, una familia se alzaba, eximida de cargas, bendecida por su fe y la providencia de su Dios. Los hijos de Jacob, gracias a los servicios invaluables de José, no solo recibieron tierras, sino también libertad de impuestos y provisión de alimentos. El reconocimiento del rey hacia José y su Dios llenó de favor a la familia de Jacob. Pero el tiempo es un río que todo lo arrastra, y la era de gratitud se desvaneció con la muerte de José y su generación. Un nuevo faraón, ajeno al legado de José, veía con recelo el crecimiento de los israelitas. El pueblo de Israel es ahora más fuerte que nosotros. Debemos actuar con astucia, evitar que se multipliquen y se alíen con nuestros enemigos. La libertad de los israelitas se desvaneció. Bajo la sombra de comisarios y la imposición de tributos, su vida se tornó en amarga servidumbre. Pero su espíritu no se quebró. Crecían en número y fortaleza, desafiando cada intento de opresión. El faraón, desesperado por controlar su crecimiento, recurrió a un acto de cruel desesperación. Ordenó la muerte de todo hijo varón hebreo. Un plan oscuro, con raíces en el temor y la maldad, buscaba cortar la esperanza de un pueblo. Pero la fe y la valentía se alzaron ante la adversidad. Las mujeres hebreas, guiadas por su temor a Dios, desobedecieron el mandato real, salvando a una generación de esperanza. El faraón intensificó su decreto, pero la providencia divina ya estaba en movimiento, preparando el camino para un libertador. En las orillas del Nilo, entre susurros de desafío y actos de fe, nacerá un líder destinado a cambiar la historia. Esta es la historia de Moisés, un viaje de liberación, fe y milagros sin fin. Acompáñanos en este relato épico, donde cada prueba forja el camino hacia la libertad. En medio de la oscuridad de un decreto cruel, una luz brilla en la casa de Amrán y Jocabed, devotos de la tribu de Leví. Su hijo, hermoso y prometedor, se convierte en símbolo de fe y resistencia. Desafiando el mandato del rey, deciden salvar al niño, confiando en que Dios levantaría un libertador para Israel. La fe de una madre prepara el escenario para un milagro. En las orillas del Nilo, un cesto entre los juncos se convierte en cuna de esperanza, bajo la vigilancia de ángeles y la atenta mirada de María, su hermana. La providencia divina guía a la hija de Faraón al encuentro con el destino. El llanto de un infante toca su corazón y en él encuentra una misión. Decidida a salvarlo, adopta al niño como suyo, un acto de compasión que alteraría el curso de la historia. Dios responde a las oraciones de una madre. Jocabed recibe la oportunidad no solo de criar a su hijo, sino de inculcarle los valores y la fe en el Dios de Israel. Consciente del futuro que le espera, se dedica a sembrar en Moisés las semillas de la verdad, la justicia y una inquebrantable fe en Dios. Fe. A los 12 años, Moisés es llevado al palacio real, adoptado por la hija de Faraón. Allí, recibe la más alta educación, preparándose para un destino de grandeza. Sin embargo, las lecciones de su madre permanecen con él,
fortaleciéndolo contra las corrientes de orgullo e incredulidad que fluyen en la corte. La influencia de una madre piadosa se revela como el mayor tesoro en la vida de Moisés. A pesar de los esplendores de la corte, las enseñanzas de Jocabed forjan un escudo alrededor de su corazón, guiándolo en un camino de fidelidad a Dios y compasión hacia su pueblo. En la corte de Faraón, Moisés se convierte en un líder consumado, admirado por su sabiduría y proezas. Educado para ser el próximo faraón, su destino parece trazado en piedra, pero un propósito mayor aguarda, uno que lo llevará de vuelta a sus raíces y al frente de una misión divina. La historia de Moisés es testimonio de cómo la fe, la determinación y la influencia de una madre pueden cambiar el destino. A medida que Moisés se adentra en la corte de Faraón, las semillas plantadas en su infancia germinan, preparándolo para el papel de libertador de Israel. Sigue con nosotros mientras desentrañamos la saga de un hombre cuyo legado trasciende el tiempo y las generaciones. En un momento decisivo, los cielos susurran a los ancianos de Israel y a Moisés un mensaje de liberación inminente. Moisés, creyendo que la libertad llegaría por la fuerza, se prepara para un destino que cree entender. Moisés, destinado a ser faraón, es desafiado a renunciar a su fe. Su resistencia a la idolatría egipcia muestra su inquebrantable devoción al Dios de Israel, incluso bajo la amenaza de perderlo todo. Por fe, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Su elección de sufrir con su pueblo sobre las comodidades temporales revela un corazón inclinado hacia un propósito divino más grande que cualquier tesoro terrenal. La compasión de Moisés por su pueblo lo lleva a un acto impulsivo de venganza, alterando su destino. La muerte de un egipcio a manos de Moisés lo obliga a enfrentar la realidad de sus acciones y las consecuencias que le siguen. Perseguido y en peligro, Moisés encuentra refugio en Madián. Aquí, en la soledad del desierto, se prepara para su verdadera misión. En la escuela de la adversidad, aprende la paciencia, la humildad y la dependencia total en Dios. Moisés, alguna vez príncipe de Egipto, ahora se convierte en pastor, líder en formación bajo la tutela de Dios. En este retiro se forja el carácter de un verdadero libertador, uno que lideraría no por la fuerza, sino por la fe y obediencia a la voluntad divina. La historia de Moisés es un testimonio del poder transformador de la fe y la obediencia. Desde las riquezas del palacio hasta la soledad del desierto, su viaje es un recordatorio de que los caminos de Dios a menudo nos llevan por senderos inesperados, preparándonos para cumplir con nuestros propios destinos divinos. 40 años en el desierto, lejos de la pompa de Egipto, Moisés se convierte en el pastor de un rebaño terrenal, preparándose sin saberlo para guiar al pueblo de Dios. Esta experiencia moldea su carácter, enseñándole la paciencia, la humildad y una profunda conexión con el Creador. Las influencias y el lujo de Egipto quedan atrás. En la soledad del desierto, Moisés se despoja de los vestigios de su antigua vida, aprendiendo a ver la grandeza de Dios en la simplicidad de la naturaleza, preparándose para una verdad más profunda. El proceso de transformación de Moisés no es solo externo. Internamente, lucha por renunciar al error y abrazar la verdad. Es una batalla espiritual, donde cada victoria sobre sus propias inclinaciones lo acerca más a Dios. Rodeado por la eternidad de las montañas, Moisés se sumerge en la presencia divina. El esplendor y la falsedad de Egipto palidecen ante la majestuosa realidad de Dios revelada en la creación. En la soledad del desierto, Moisés no está solo. Los ángeles le visitan, derramando luz divina sobre él, inspirándolo a escribir el libro de Génesis y preparándolo para su misión futura. El momento decisivo llega cerca de Horeb, el monte de Dios. Una zarza que arde pero no se consume llama a Moisés por su nombre, marcando el inicio de su gran misión. Aquí, en terreno sagrado,
Dios se revela a Moisés, invitándolo a liderar a Israel hacia la libertad. La experiencia ante la zarza ardiente enseña a Moisés y a todos nosotros la importancia de la humildad y la reverencia ante la divinidad. Es un encuentro que redefine su identidad, su propósito y su camino a seguir. Desde el esplendor de Egipto hasta la soledad del desierto, la vida de Moisés es una odisea de fe, transformación y obediencia a la llamada divina. A través de su historia, aprendemos que los caminos de Dios, aunque misteriosos, están llenos de propósito y promesa para aquellos que se atreven a seguirlos. Ante la zarza ardiente, Moisés recibe un mandato divino que cambiaría su destino y el de su pueblo. «He visto la aflicción de mi pueblo», declara Dios, prometiendo liberación y una tierra prometida de leche y miel. La misión es clara, pero Moisés, abrumado por la magnitud de la tarea, duda de su capacidad. «¿Quién soy yo para enfrentar a Faraón?», pregunta Moisés, reflejando su humanidad y su temor. La respuesta divina es una promesa de presencia constante y una señal profética de adoración en el mismo monte Horeb. Dios le asegura a Moisés que, a pesar de los desafíos, Él estará con él, proveyendo pruebas de su envío y prometiendo señales y maravillas en Egipto. La misión es ardua, pero la presencia de Dios es una promesa de victoria y liberación. Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés debe reunir a los ancianos de Israel, compartiendo las buenas nuevas de su liberación inminente. A pesar de su temor, se le dan señales para convencer tanto a su pueblo como a Faraón de la autoridad de su mensaje. Con signos milagrosos, Dios equipa a Moisés para enfrentar la incredulidad y el escepticismo, fortaleciendo su fe y la de su pueblo. Estas señales son un testimonio del poder divino que respalda su misión. A pesar de las promesas y los signos, Moisés duda de su propia elocuencia, temiendo no estar a la altura de la tarea. Su hesitación resalta la relación entre la debilidad humana y la fortaleza divina. En un acto de fe y obediencia, Moisés acepta la misión encomendada por Dios. Aunque consciente de sus limitaciones, confía en que la presencia y el poder de Dios lo guiarán a través de los desafíos por venir. ¿Quién dio la boca al hombre?, pregunta Dios, desafiando las dudas de Moisés con una promesa de ayuda divina. «Yo seré en tu boca», le asegura, reforzando su misión con la certeza de que no estará solo. La persistencia de Moisés en su reluctancia no es solo un reflejo de su humildad, sino un momento de aprendizaje en su camino espiritual. La introducción de Aarón como su portavoz señala la disposición de Dios a acomodarse y fortalecer a sus siervos. Con la designación de Aarón como su portavoz, Moisés se compromete con su misión divina. Su aceptación marca el comienzo de una transformación, de un hombre tímido a un líder confiado, apoyado por el poder divino. «Ve en paz», le dice Jetro a Moisés, enviándolo con su bendición. La partida de Moisés de Madián es un paso valiente hacia lo desconocido, llevando consigo la esperanza de liberación para su pueblo. La obediencia de Moisés, incluso ante las tradiciones más desafiantes, garantiza la protección angelical en su misión. Este acto simboliza la importancia de la fidelidad a los convenios con Dios, esencial para la seguridad y el éxito. Superando sus miedos y reafirmando su compromiso, Moisés avanza hacia Egipto, preparado para enfrentar a Faraón. Su viaje es un testimonio del poder transformador de la fe y la obediencia a la voluntad divina. La historia de Moisés es un relato de transformación, no solo de un hombre llamado a liberar a su pueblo, sino también de la continua interacción entre la divinidad y la humanidad. A través de su viaje aprendemos que la verdadera grandeza proviene de la confianza plena en Dios y en la aceptación humilde de sus designios. En nuestro próximo capítulo veremos a Moisés ante el faraón y se derraman las 10 plagas sobre Egipto. Suscríbete al canal Historias de la Biblia y no olvides dejar tu comentario y tu like.